Bienvenido a Historias de la Noche. El día de hoy en este video, desentrañaremos los secretos del intrigante encuentro de Rendlesham Forest, un caso que ha desconcertado al mundo durante décadas. Descubre las luces enigmáticas, las declaraciones de testigos y las teorías en pugna mientras exploramos las profundidades de este enigma insondable. Fenómeno terrenal o visita extraterrestre. Prepárate para sumergirte en una historia que desafía la comprensión humana y explora los rincones más oscuros del universo en busca de respuestas. No te pierdas este emocionante viaje a través del caso Rendlesham Forest. 25 de diciembre de 1980. En una tranquila noche de Navidad en 1980, en la base de la Fuerza Aérea de Bentwoutes y Woodbridge en el Reino Unido, un suceso extraordinario estaba a punto de desatar un misterio que aún perdura en la mente de muchos. Los militares encargados de proteger los cielos y salvaguardar la seguridad nacional fueron testigos de un fenómeno desconcertante que ocurrió en el bosque Rendlesham, un escenario que trascendería el tiempo y el espacio convencional. En medio del ambiente festivo, luces enigmáticas y desconocidas comenzaron a destellar entre los árboles del bosque circundante. Lo que parecía ser inicialmente un posible accidente o actividad humana tomó un giro inexplicable cuando los testigos militares se acercaron a investigar. Marcas extrañas en el suelo y árboles quemados adornaban el paisaje, creando una atmósfera que parecía directamente sacada de una película de ciencia ficción. La intriga y la confusión cundieron entre los militares mientras intentaban racionalizar lo que estaban presenciando. El bosque, normalmente un lugar de serenidad, se convirtió en el escenario de un evento que desafiaba cualquier explicación lógica. Las luces continuaban su danza misteriosa, cambiando de colores y moviéndose en formas que no se correspondían con ningún patrón aéreo conocido. La incredulidad se apoderó de los observadores, dejándolos atónitos frente a lo desconocido. Los informes iniciales sobre las luces extrañas desencadenaron una cadena de eventos que aún hoy suscitan debates apasionados entre los escépticos y los creyentes en lo inexplicado. Los testimonios de los testigos, militares entrenados para observar y analizar, se convirtieron en un testimonio de lo imposible. La seriedad con la que los relatos fueron presentados y documentados añade una capa adicional de credibilidad al enigma del bosque Rendlesham. Este incidente inicial en el bosque Rendlesham se convirtió en el punto de partida para una búsqueda de respuestas que aún continúa. Años después, el misterio sigue vivo, y las teorías sobre la naturaleza de las luces y su origen han proliferado. ¿Fue un encuentro con una forma de vida más allá de nuestro entendimiento? ¿O podría haber habido una explicación más convencional que se perdió en la oscuridad de la noche? 26 de diciembre de 1980. Cuando las luces misteriosas iluminaron el cielo nocturno sobre el bosque Rendlesham en la base de la Fuerza Aérea de Bentwoutes y Woodbridge durante la Navidad de 1980, la curiosidad y la incertidumbre se apoderaron de los militares presentes. Pero entre las sombras de la noche, un hombre estaba decidido a desentrañar el enigma. El teniente coronel Charles Holt, comandante de la base, se dispuso a liderar una investigación que se convertiría en una de las páginas más notables de la historia de los encuentros inexplicables. Movido por el deber y la necesidad de entender lo inexplicable, Holt encabezó personalmente una patrulla al corazón del bosque, dispuesto a descubrir la verdad detrás de las luces que habían dejado a todos perplejos. Con su entrenamiento militar y su experiencia en la aviación, Holt estaba bien preparado para enfrentar cualquier desafío, incluso si eso implicaba enfrentarse a lo desconocido. Lo que Holt y su equipo descubrieron en el bosque Rendlesham fue más allá de cualquier expectativa. Las marcas en el suelo y los árboles quemados revelaron evidencia física de que algo había ocurrido allí. No eran simples fantasías o ilusiones ópticas, eran signos tangibles de que algún tipo de evento había tenido lugar en ese lugar apartado. Estas marcas, a menudo pasadas por alto en la narrativa general, fueron el punto de partida de una investigación que arrojaría más preguntas que respuestas. Holt, meticuloso en su enfoque y ansioso por resolver el misterio, documentó cuidadosamente cada detalle. Sus notas y grabaciones de audio capturan la tensión en el aire mientras él y su equipo investigaban las marcas y las áreas circundantes. Su testimonio posterior, así como los documentos oficiales que produjo, añaden una dimensión adicional de credibilidad al relato. Este no era un hombre que cediera ante la especulación,
Era un líder militar decidido a abordar un desafío que desafiaba las explicaciones convencionales. La investigación del teniente coronel Holt no solo arrojó luz sobre los hechos desconcertantes en el bosque Rendlesham, sino que también resaltó la importancia de buscar respuestas fundamentadas y rigurosas en medio de lo desconocido. A pesar de las teorías y los debates posteriores, Holt y su equipo dejaron un legado de valentía y perseverancia en su búsqueda de la verdad. Su contribución no solo a la historia del misterio ovni, sino también a la narrativa de la exploración humana, sirve como recordatorio de que incluso en las sombras más profundas, la búsqueda del conocimiento nunca debe apagarse. 28 de diciembre de 1980. Después de la noche inicial de luces misteriosas y marcas en el bosque Rendlesham, el enigma continuó su camino en una secuela aún más intrigante. En la segunda noche de eventos, el misterio tomó un giro aún más enigmático, desafiando tanto la lógica convencional como la tranquilidad de la base militar de Bentwoutes y Woodbridge. La base militar, todavía zumbando por los acontecimientos de la noche anterior, pronto se vio en medio de una nueva serie de observaciones inexplicables. La oscuridad del bosque ocultaba secretos que pocos podrían haber anticipado. Mientras que los primeros informes podrían haber sido interpretados como meras anomalías, la repetición de tales fenómenos desafió cualquier explicación simplista. Una patrulla, encabezada por otro grupo de militares, se aventuró valientemente en el bosque para abordar lo que parecía ser una repetición del enigma de la noche anterior. Las luces, una vez más, iluminaron el paisaje, sus destellos oscilando entre lo desconocido y lo inexplicable. Pero esta vez, había un componente adicional, la determinación. Los observadores no eran novatos ni escépticos pasivos, eran hombres y mujeres con experiencia, decididos a desentrañar el enigma. La novedad de la segunda noche de eventos radicaba en la toma de pruebas más sólidas. Se tomaron fotografías de las marcas en el suelo y los árboles quemados, documentando la evidencia física que respaldaba la narrativa en desarrollo. Estas fotos, congelando en el tiempo las marcas y las huellas del misterio, se convertirían en piezas clave de la historia. No eran solo luces en el cielo, eran rastros tangibles de que algo inusual había ocurrido. La persistencia de los observadores y la determinación de documentar cada detalle arrojaron un nuevo nivel de credibilidad al caso. No se trataba simplemente de historias exageradas o imaginaciones hiperactivas, eran hechos sólidos respaldados por pruebas visuales. Las fotografías tomadas en medio de la incertidumbre y la oscuridad contaban la historia de un encuentro inexplicable, un testimonio visual de lo inexplicado. La segunda noche de eventos en el bosque Rendlesham agrega una capa adicional de misterio a la narrativa. No fue un incidente aislado ni una coincidencia fortuita. Fue un desafío directo a la lógica y a nuestra comprensión de lo que es posible en el mundo que creemos conocer. Las pruebas fotográficas, las marcas quemadas y las luces fugaces se convirtieron en la base de una búsqueda incansable de respuestas, una búsqueda que ha continuado durante décadas. 13 de enero de 1981. En la historia de los misterios inexplicables, pocos relatos son tan impactantes como el encuentro de Rendlesham Forest. Cuando las luces enigmáticas iluminaron los cielos sobre la base de la Fuerza Aérea de Bentwoutes y Woodbridge durante las noches del 25 al 27 de diciembre de 1980, el teniente coronel Charles Holt se encontró en el epicentro de un enigma que desafió tanto la imaginación como la explicación. En su papel como comandante de la base, Holt no solo fue testigo de los acontecimientos, sino que también asumió la responsabilidad de investigar y documentar lo que había ocurrido. Reconociendo la importancia de establecer una cuenta verídica y detallada, el teniente coronel Holt redactó un informe que se convertiría en una pieza crucial en la narrativa del caso Rendlesham. En este informe meticulosamente escrito, Holt delineó los eventos que habían ocurrido durante esas noches misteriosas en el bosque. Detalló las observaciones de luces extrañas, las marcas en el suelo y los árboles quemados, así como las reacciones y respuestas de su equipo y él mismo. Su lenguaje era preciso y claro, evitando la exageración sensacionalista y centrándose en los hechos tal como los había presenciado. El informe, dirigido al Ministerio de Defensa británico, se convirtió en un testimonio oficial de los eventos inexplicados que habían tenido lugar en el bosque Rendlesham.
Su presentación formal al más alto nivel militar otorgó credibilidad y peso a la historia, elevándola de un simple relato anecdótico a una cuestión de interés y preocupación nacional. La decisión del teniente coronel Holt de documentar los eventos de manera tan precisa y completa demostró su compromiso con la verdad y su enfoque profesional. Aunque no estaba dispuesto a saltar a conclusiones precipitadas sobre la naturaleza de las luces y las marcas, estaba convencido de que lo que había experimentado era digno de ser compartido y evaluado en el contexto más amplio de la defensa nacional. La existencia de este informe agrega un elemento crucial de autenticidad al encuentro de Rendlesham Forest. No es simplemente un cuento de fantasía o una anécdota pasajera, es un documento oficial respaldado por un comandante militar con experiencia y autoridad. La importancia del informe trasciende las páginas en las que está escrito, convirtiéndose en un testimonio duradero de un evento que sigue generando preguntas y debates apasionados hasta el día de hoy. 1983. Los misterios a menudo encuentran su camino hacia la luz a través de valientes almas dispuestas a arrojar luz sobre lo desconocido. En el caso del encuentro de Rendlesham Forest, una figura clave emergió en la forma de Georgina Bruni, una periodista británica cuyo compromiso con la verdad la llevó a descubrir y revelar el enigma que había estado oculto en las sombras durante años. Fue a través de su libro You Can't Tell the People que Bruni dio voz a los acontecimientos inexplicables que habían ocurrido en el bosque Rendlesham. A pesar de la incertidumbre y los desafíos que se avecinaban, Bruni se sumergió en la investigación de lo que se había convertido en un tema de debate y especulación en la comunidad ovni. Su trabajo riguroso y su determinación la llevaron a desenterrar detalles impactantes y testimonios cruciales, arrojando nueva luz sobre el incidente. El título del libro, You Can't Tell the People, encapsula la sensación de confinamiento que rodeaba a los militares involucrados en el encuentro. La cultura del secreto y la confidencialidad en el ámbito militar a menudo impedía la divulgación de información sobre eventos extraordinarios. Sin embargo, Bruni desafió este estigma, decidida a presentar la historia completa al público. En su libro, Bruni compiló testimonios, investigaciones y documentos para presentar una narrativa completa y objetiva. Su estilo narrativo cautivador y su enfoque en los hechos más allá de la especulación convirtieron su trabajo en una fuente creíble y confiable de información. You Can't Tell the People no era simplemente un relato sensacionalista, sino un análisis serio de un evento que desafiaba la explicación convencional. La publicación del libro de Bruni marcó un punto de inflexión en la historia del encuentro de Rendlesham Forest. Por primera vez, el público tenía acceso a una narrativa detallada y exhaustiva de los eventos. Las revelaciones en el libro reavivaron el interés en el caso y revitalizaron los debates sobre su naturaleza y origen. El trabajo de Bruni sirvió como catalizador para una mayor investigación y exploración de un enigma que, hasta ese momento, había sido relegado a las sombras del secreto. 1997. En el tejido de cualquier misterio, las voces de aquellos que fueron testigos directos son esenciales para arrojar luz sobre lo desconocido. En el caso del encuentro en Rendlesham Forest, un grupo valiente de testigos militares se convirtió en narradores cruciales, compartiendo sus experiencias y observaciones con el mundo en un acto de coraje y transparencia. Estos testigos, en su mayoría militares entrenados para observar y analizar, rompieron el silencio para contar sus historias. Sus declaraciones dieron vida a la narrativa del encuentro y añadieron una dimensión humana a un relato que a menudo se asociaba con el misterio y la especulación. Entre ellos, se encontraban oficiales y personal que habían estado presentes durante las noches del 25 al 27 de diciembre de 1980, en medio de las luces y las marcas en el bosque Rendlesham. Sus relatos, con detalles coherentes y sinceros, ofrecieron una perspectiva única de lo que realmente ocurrió en aquellas noches en el bosque. Hablaron de las luces que desafiaban cualquier explicación convencional, describiendo sus movimientos erráticos y colores cambiantes. Compartieron sus emociones y reacciones mientras enfrentaban lo desconocido, revelando la mezcla de asombro, curiosidad y, en algunos casos, temor que experimentaron. Las declaraciones de los testigos no solo añadieron credibilidad al caso, sino que también abrieron una ventana a la tensión entre la necesidad de confidencialidad en el ámbito militar y el deseo de compartir la verdad con el público.
Sus historias reflejaban la lucha interna entre el deber y la responsabilidad de divulgar información relevante. El valor de estos testigos al hablar públicamente no puede subestimarse. Su disposición a enfrentarse a posibles críticas y escepticismo, a compartir sus experiencias personales y a sostener sus declaraciones en el tiempo, brindó al caso Rendlesham Forest una base sólida y confiable. Su testimonio se convirtió en un recurso inestimable para aquellos que buscan comprender la verdadera naturaleza de los eventos en el bosque. 2002. El telón de uno de los misterios más enigmáticos de la historia se levantó cuando el Ministerio de Defensa británico emitió un informe final sobre el famoso encuentro de Rendlesham Forest. Durante años, las luces misteriosas y las marcas en el bosque habían desconcertado y fascinado al público, generando especulación y debates. El informe, presentado como una evaluación exhaustiva, buscaba brindar respuestas claras a los enigmas que habían estado circulando durante mucho tiempo. El informe concluyó que no había evidencia de actividad extraterrestre detrás de los eventos en el bosque. En cambio, sugirió que las luces observadas tenían probablemente un origen humano. La explicación ofrecida apuntaba a la posibilidad de que las luces fueran el resultado de actividades militares o civiles, tal vez ejercicios o pruebas secretas que habían sido malinterpretados en medio de la confusión. La emisión de este informe fue un momento crucial en la historia del caso Rendlesham Forest. Representó el veredicto oficial y respaldado por el gobierno sobre un enigma que había estado en circulación durante años. Sin embargo, este veredicto no estuvo exento de controversia y debate. Para algunos, el informe del Ministerio de Defensa fue una respuesta insatisfactoria que no abordó adecuadamente los detalles del encuentro y las evidencias presentadas. Argumentaron que las conclusiones eran apresuradas y que no se habían tomado en cuenta todos los aspectos del caso. Las voces escépticas afirmaron que la explicación de las luces de origen humano no explicaba completamente las marcas en el suelo y los árboles quemados. Por otro lado, aquellos que defendieron la explicación ofrecida en el informe argumentaron que era una respuesta lógica y basada en pruebas disponibles. Señalaron que, aunque el caso Rendlesham Forest había capturado la imaginación de muchos, la explicación más simple a menudo es la correcta. La teoría de las actividades humanas, ya sea militares o civiles, parecía encajar con los elementos observados y documentados. 2010. En la vasta biblioteca de enigmas inexplicables, el incidente de Rendlesham Forest se ha destacado como un capítulo que desafía la lógica y la comprensión. Sin embargo, el velo de misterio que rodea este caso recibió una sacudida significativa cuando el Ministerio de Defensa británico tomó la audaz decisión de entregar archivos relacionados con el incidente al Archivo Nacional. Esta acción abrió una puerta al pasado y desencadenó una oleada de especulación e investigación. La entrega de estos documentos al Archivo Nacional representó un momento de transparencia que desafió la cultura tradicional de confidencialidad en torno a los temas militares y de seguridad. Los archivos, una colección de informes, correspondencia y documentos relacionados con el caso Rendlesham Forest, proporcionaron a los investigadores y al público una visión más amplia de lo que había ocurrido en esas noches en el bosque. A medida que los investigadores y curiosos se adentraban en los archivos, la narrativa del encuentro ganó profundidad y detalle. Los testimonios de testigos, los análisis técnicos y los intercambios entre los militares ofrecieron un panorama más completo de los acontecimientos. Sin embargo, como suele ocurrir en los casos de enigmas inexplicables, los archivos también dejaron lugar a más preguntas que respuestas. La entrega de los documentos no hizo más que alimentar la especulación y avivar el fuego de la investigación. Las interpretaciones variaban y las teorías se multiplicaban. Para algunos, los archivos respaldaban la idea de una explicación convencional basada en actividades humanas, mientras que otros sostenían que las pruebas eran insuficientes para descartar la posibilidad de una influencia extraterrestre. La acción del Ministerio de Defensa de compartir estos archivos abordó, en parte, la demanda de transparencia y claridad en un caso que había capturado la imaginación pública durante décadas. Sin embargo, también dejó claro que el enigma de Rendlesham Forest seguía siendo un tema en constante evolución. Cada nuevo detalle revelado en los documentos daba lugar a más preguntas y debates, desafiando aún más nuestra comprensión del incidente. 2020.
En la historia de los enigmas inexplicables, el encuentro de Rendlesham Forest se destaca como un caso que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo un terreno fértil para el debate y la especulación. A medida que el tiempo avanza, las voces de testigos y expertos continúan resonando, manteniendo vivos los argumentos en ambos lados del espectro. El caso se ha convertido en un punto de referencia para la lucha entre aquellos que defienden una explicación extraterrestre y aquellos que buscan respuestas en lo convencional. Para algunos, el caso Rendlesham Forest es una historia de encuentros cercanos con vida más allá de la Tierra. Los defensores de la teoría extraterrestre argumentan que las luces misteriosas y las marcas en el suelo son evidencia de una visita de inteligencias no humanas. Citando las declaraciones de los testigos, la aparente tecnología avanzada de las luces y la falta de explicaciones convencionales sólidas, creen que el caso representa un encuentro significativo con seres de otro mundo. Sin embargo, en el otro lado del debate, hay quienes argumentan que una explicación extraterrestre es una especulación exagerada y que las luces y los fenómenos observados pueden atribuirse a causas terrenales. Los defensores de las explicaciones convencionales sugieren que las luces podrían haber sido el resultado de actividades militares secretas, pruebas aéreas o fenómenos naturales malinterpretados. Para ellos, la falta de evidencia concluyente de actividad extraterrestre hace que la teoría sea más improbable. El debate en torno al caso Rendlesham Forest ha generado una gran cantidad de literatura, documentales y discusiones en línea. Expertos en ufología, investigadores, científicos y entusiastas han sostenido debates apasionados en conferencias y foros. Las investigaciones continúan, con análisis técnicos y testimonios contradictorios que añaden capas de complejidad al caso. Este debate persistente revela la naturaleza intrínsecamente humana de la búsqueda de respuestas y la lucha por comprender lo inexplicado. En medio de los argumentos y las teorías en pugna, el caso Rendlesham Forest nos recuerda que el misterio y la curiosidad son motores poderosos en la exploración humana. Las verdades que yacen en el centro del enigma pueden seguir siendo esquivas, pero es en el proceso de búsqueda y reflexión donde encontramos una conexión duradera con la inmensidad del universo y el deseo inquebrantable de descubrir nuestros lugares dentro de él. A medida que el tiempo avanza, el caso Rendlesham Forest sigue siendo un faro de interrogantes, desafiando a futuras generaciones a sumergirse en la historia y a decidir por sí mismas. En última instancia, lo que ocurrió en esas noches en el bosque puede permanecer en las sombras, pero la chispa de curiosidad que encendió sigue brillando, recordándonos que, en la frontera de lo conocido y lo desconocido, la mente humana siempre encontrará un camino hacia la verdad. Espero que el caso Rendlesham Forest te haya gustado y si fue suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche, agradezco mucho tu tiempo hasta pronto.